vamos a tener fe para alabar al Señor. Amén. Sean bendecidos todos en esta hermosa mañana. Gracia y paz a sus vidas, a todos los presentes. De verdad, bienvenidos a esta hermosa familia que desde el domingo pasado están con nosotros, porque usted no le da un aplauso a Dios por la vida de nuestros hermanos. Él ha sido bueno, de verdad, con todo nuestro corazón. Bienvenidos a Casa Cesbi. Les amamos y confiamos en el Señor, que nunca más se apartarán de la casa de Dios. Amén. Que servirán al Señor constantemente. Y usted, hermano, que como puede darse cuenta, ellos fueron frutos, ¿verdad?, de la semana pasada, el Día del Amigo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos seguir trayendo amigos? Diga yo, ¿verdad? Yo quiero ver a mi familia sentada, a mi gente, a mis amigos, a mis vecinos, hasta el presidente, de ser posible, aquí sentado, que alabe a Dios. ¿Por qué no, verdad? Gloria a Dios. Saludamos también a todos los conectados en esta hermosa mañana. Bendecimos a nuestro país Venezuela, que se conectan desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos, México, de todos lados, España, aleluya, porque hay familia también que tenemos en España y uno pues le manda la información para que escuchen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, mire, sin más preámbulo, vamos a tener una lectura de la palabra. Quiero platicarte poquito acerca de una historia muy bonita que habla del rey David. Está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 5. Vamos a conversar un poquito acerca de esta historia. Es poquito corta, pero me llamó mucho la atención acerca de lo que realizó David. Mire cómo dice, está en pantalla, puede leerlo conmigo en pantalla. Amén. Dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que allá se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab. Y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Diga, hasta que sepa lo que Dios hará en mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar tan fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Gracias por su palabra bendecida para nuestras vidas, amén. Quiero hablarte bajo un tema llamado David en la cueva de Adulán, así se llama, David en la cueva de Adulán. Y quiero relatarte la vida del rey David. Realmente es muy interesante. Si nos ponemos a describir cómo era la vida de David, pareciera que tuvo una vida de altibajos, ¿verdad? A veces pasó momentos muy agradables, muy buenos con su esposa, con su familia, pero otros momentos no los pasó así. Y quiero llevarlo a nuestra vida. Nos parecemos poquitos a lo que padeció David. Porque ¿cuántos de los que estamos acá llega a un punto de nuestra vida es que nos sentimos bien y parece que todo marcha bien? Nos va muy bien en el trabajo, tenemos un buen sueldo, el esposo se porta bien, la esposa también se porta bien, los hijos están por buen camino, pero hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos como David, agobiados y tenemos que huir a una cueva. Y quiero relatarte poquito acerca de la historia de David, porque mire, fíjese, David padeció muchísimas cosas. Principalmente fue menospreciado por su propio padre, porque no fue invitado cuando el profeta Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel. Pareciera que el papá no lo quería, lo mandó por allá al final a trabajar. Ve tú y cuida las ovejas porque tú eres el menor, David, y ahorita necesito reunirme con tus hermanos mayores porque el profeta Samuel viene, y pareciera que no lo tomaba en cuenta. Fue menospreciado, imagínese, por su propio padre. Entonces, en este momento, David, ¿cuánta tristeza no tuvo en su corazón? ¿O usted se siente bien cuando lo desprecian o lo menosprecian? Mucho menos nuestros padres, ¿verdad?
Resulta que después de esto, Dios tiene misericordia de David y le da la bendición de que es a él que Dios le estaba llamando como próximo rey de Israel. Luego de que los hermanos de David pasaron frente al profeta Samuel, el Señor nada que decía, pero es que, oye, hemos ungido a todos tus hijos, hemos orado y pareciera que no son estos los que van a hacer. Tú tendrás por ahí al último, a algún hijo, no sé, algo, ¿qué pasa? Y se acordó, dice la historia, que se acordó de David y lo mandó a buscar. Y cuando el profeta Samuel vio que venía, David escuchó la voz de Dios y le dijo, él es, úngelo. Qué lindo es que nuestro Dios no nos mira como nos miran los hombres. Porque a veces nos acercamos a personas, ¿verdad? Y las juzgamos por lo que, cómo se viste, quizás por los tatuajes que usa o por cómo se comporta. Pero qué bueno es que Dios ve más allá, porque Dios conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y la misma palabra de Dios dice, ¿verdad?, que para Él no hay acepción de personas. El mismo Dios que te amó a ti, que en algún momento de tu vida no pasaste por momentos difíciles o no estuviste en las drogas, no estuviste en el alcohol, no estuviste en la prostitución, ese mismo Dios también salva a las prostitutas, a las lesbianas y a los que están en drogadicción, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, perdonador y misericordioso. Amén. Seguimos platicando acerca de la historia de David. No se queda allí. David tuvo muchos enfrentamientos en su vida. Y dice que aparte de que fue ungido rey, venció a Goliat. Pareciera que las cosas se estaban tornando muy bien para David. Venció a Goliat. Pero a partir de este punto, dice que fue perseguido constantemente por el rey Saúl. ¿Sabe por qué fue perseguido constantemente por el rey Saúl? Porque Saúl comenzó a tenerle envidia, ya que cuando él llegaba, era como quien dice uno de los más poderosos del rey Saúl. Cuando él llegaba, las mujeres se paraban en plena bienvenida y decían y cantaban esta alabanza. Decían, Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Y esto para el corazón del rey Saúl le estorbó, porque pareciera como que estaban adorando y prestándole más atención, en este caso a David, que el rey Saúl. Y vaya que a partir de ese momento cambió la vida de David, porque Saúl no había oportunidad que tuviese para perseguir y para matar al rey David. De hecho, en 2 ocasiones tuvo que huir David porque estaba muy, muy perseguido por este rey. No obstante, fíjese lo tremendo que fue Saúl, que planificó matarlo dándole a Mical su hija. Él se enteró de que Mical estaba muy enamorada de Saúl, porque pues si ustedes han escuchado la historia, de David, dice la palabra que él era de hermoso parecer. Se parece a mi esposo que no está, por eso lo estoy diciendo, ¿verdad? Era de hermoso parecer. Entonces Mical estaba muy enamorada de David, y al enterarse su padre Saúl de que Mical amaba a David, dijo, te la tengo, este es el momento para acabar con la vida de David. Pero la situación no se queda allí, ¿verdad? A pesar de que era su suegro. ¿Cuántos creen que hay suegros buenos? Aunque sea malo, declare lo que hay suegros buenos, amén. Y resulta que le da como esposa también a Mical. Y bueno, vienen situaciones muy difíciles a la vida de David. ¿Con qué? ¿A qué quiero llegar, verdad? Con todo lo que te estoy platicando. Llegó el tiempo de que él, bueno, vivió momentos también agradables, logró llegar al palacio, pero habían altos y bajos en la vida de David. Cuando él llegó al palacio, ¿qué pasó? Él cometió muchos errores, principalmente pecó contra Betsabé, estuvo mirando a la mujer que no era la de él. Y es allí donde este salmista David comienza a expresar, porque desgraciadamente en el momento que nosotros fallamos, en el momento que nosotros pecamos, pareciera que el Espíritu Santo viene, bueno, ya entendiste que no se trata de tus fuerzas, se trata de que tú tienes que anhelar la presencia de Dios cada día en tu vida. Y el salmista David allí, después que peca con Betsabé, escribe el Salmo 51, que muchos lo hemos leído. Y empieza, ¿verdad?, a arrepentirse de su pecado y dice, ten misericordia o ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahí es donde él reconoce. Por este pecado, el hijo que tuvo con Betsabé murió.
Porque desgraciadamente las malas consecuencias, amados hermanos, y los malos caminos que nosotros tomamos realmente no nos van a llevar a nada bueno. Y sigue diciendo la historia, aparte de esto, ¿verdad? De que tuvo un hijo llamado Absalón, y este hijo, la calamidad que le dio era como que quería usurpar el puesto del rey David. ¿Usted se imagina tener un hijo y tenerlo como competencia para usted? Pues yo no puedo tener esa experiencia, pero David lo tuvo. Incluso a una de sus hijas, uno de los hijos de él quiso violar a su hija Tamara. O sea, fueron situaciones que no escapamos, amados hermanos, nosotros de padecerlas, altas y bajas. Entonces, yo veo la historia de David y digo, ay, como que me parezco poquito. En algún momento de mi vida también he pasado por estos asuntos. Entonces, dice en las escrituras que David huía de Saúl y se refugió en una cueva llamada Adulán, que dicen los historiadores y los que más saben de historia, que la cueva significaba un lugar de refugio, un lugar de reposo, pero también un lugar cerrado. Y es en este lugar donde David tuvo que ser moldeado, tuvo que ser procesado, tuvo que ser trillado para poder cumplir el propósito perfecto para el cual Dios lo estaba llamando. ¿Cuántos de los que estamos aquí por las situaciones adversas que vienen a nuestra vida salimos huyendo? Pues yo sí. Pero a veces nos refugiamos en un lugar que pensamos que realmente va a ser el refugio para nuestras vidas. Pero yo quiero decirte que aún allí, en esa cueva donde tú puedas esconderte, allí está la mano del Señor sobre ti. Porque la mano de Dios no se ha cortado, porque el brazo de Jehová no será quebrantado, porque allí aunque tú te estés escondiendo, de hecho la misma palabra dice que aunque estés debajo de las piedras, el Señor ahí te está diciendo, hello, ¿qué hubo, baby? De mí no te vas a escapar. Y esto ocurrió con David. Dice la Biblia y nos enseña que huyó escondido en la cueva de Adulán. Pero el propósito de Dios era más grande para él. Sin embargo, la aflicción de David hizo que se escondiera, hizo que huyera. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos por diferentes aflicciones y hacen que nos escondamos? Hace que huyamos. A veces que no queremos que nadie nos marque, no queremos que nadie nos escriba. Nos invitan al lugar de reunión y decimos, no, es que no quiero ir, porque desgraciadamente la aflicción hace que nosotros salgamos corriendo, amados hermanos. Pero yo quiero hacerte entender por medio de esta escritura que leí, que aunque David fue a ese refugio, realmente esa cueva no era el refugio de David. El único refugio de David era Jehová, Dios de los ejércitos. Y aunque tú vayas y te quieras esconder a la Conchinchina de ser posible, aún allí tú tienes que entender que ese no es tu refugio. El refugio tuyo y mío se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Por eso que el salmista David dijo ahí en el Salmo 71:3, él dice, Señor, sé una roca fuerte, a donde yo recurra continuamente. ¿A dónde vamos a recurrir? Hermano, a lo mejor usted puede venir a mí, yo puedo darle una palabra, yo puedo orar por usted, pero déjeme decirle que yo no tengo la solución para su problema. La solución para tu problema, para mi problema, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Por eso que el salmista David también dice en el Salmo 46, que en otra ocasión les prediqué, ¿verdad? Dice que Dios es nuestro amparo. Y me enfocaba mucho en la palabra de lo que Dios es, porque pareciera que hay muchos dioses que no son. Habla de dioses que no son, pero respecto al de nosotros, Él es. Amén. Y sigue diciendo el Salmo 46, Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de auxilio, ¿cuándo usted pide auxilio? Cuando tus fuerzas ya no puedes hacer más nada. Cuando tú realmente hiciste lo que hiciste, fuiste al doctor, fuiste al médico, fuiste al pastor, fuiste a la pastora y tú te diste cuenta que ellos no te van a dar la solución del problema. Es allí cuando viene el pronto auxilio de parte de Dios. Y qué bonito es saber que tenemos a ese Dios que nos auxilia cada vez que nosotros podemos, ¿verdad?, ayudar
y requerir de ese auxilio. Y sigue diciendo, ¿verdad? Cuando Dios es, mire, ¿sabe qué es Dios? Yo se lo voy a expresar en esta mañana. Dios es bueno, porque Él ha sido bueno para nosotros. Dios es misericordioso, porque ¿a dónde estuviéramos nosotros si realmente no estuviéramos en este lugar? Dios ha sido perdonador. Dios ha sido mi salvador. Dios ha sido mi sanador, pero también quiere ser tu sanador en esta mañana. Dios ha sido el que me ha restaurado. Dios ha sido el que me ha levantado. Dios es el que ha hecho la obra maravillosa en mi hogar, en mi familia. Y ese Dios es el que yo quiero presentarte en esta mañana. Es un Dios que salva, es un Dios que restaura hogares, es un Dios que restaura matrimonios, es un Dios que nos hace tener un corazón perdonador cuando ya decimos, no puedo perdonar a esta persona. Ese es el Dios. Y David pasó por diferentes situaciones de las cuales tú y yo, hermanos, no estamos exentos a pasarlas. Muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos así como David, afligidos, endeudados, enojados con la vida. A veces no queremos ni vivir, ansiosos, desesperados. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad hace que nosotros miremos más allá, o sea, este día no ha terminado y ya nosotros estamos pensando en el miércoles y apenas estamos en domingo. Yo sé de lo que le estoy hablando, amado hermano, porque en algún momento de mi vida he presentado esta situación. Pero es allí cuando la misma palabra de Dios me recuerda y el Señor me dice, ven a mí, estás cansada, estás trabajada y estás cargada, ven a mí. Porque yo te voy a hacer descansar. ¿A dónde estamos acudiendo nosotros cuando nos sentimos en esa situación? ¿Será que estamos yendo al refugio equivocado? ¿O será que decimos, no, este es mi lugar de refugio y como en este momento yo me siento bien, pues no voy a salir de ahí? Y déjame decirte que el lugar que escogió en este momento David, llamado Adulán, fue solamente un tiempo, no fue para quedarse para siempre en ese refugio. Y yo vengo a decirte que no sé en qué refugio te encuentres en esta mañana, pero no es para siempre. Hay un Dios que trae solución, hay un Dios que trae salida para tu problema. Dice, cuando David estaba en la cueva, mírese nada más, escribió el Salmo 142. Cuando estaba allí en lo más olvidado por toda la situación, huyendo de su suegro, huyendo de todos los militares que estaban, ¿verdad?, en contra de él por celos tontos y estúpidos que tenía Saúl. Él fue y se refugió en esta cueva y allí en esa cueva él escribió el Salmo 142. Y en este salmo nosotros podemos encontrar y aprender todo lo que necesitamos saber cuando nos sentimos como se sentía David, afligido, amargado y endeudado. Y dice el Salmo 142:1, mire cómo dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová y delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. El versículo 6 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Porque sí es cierto, necesitamos dar un grito de angustia, porque a veces las aflicciones son más fuertes que nuestras fuerzas. Los problemas nos agobian y necesitamos ese grito, Dios, ayúdanos, me siento triste, me siento afligido. Y sigue diciendo el versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, porque nos sentimos realmente encarcelados. Nos sentimos bajo presión y bajo prisión. Pero hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que Cristo es tu libertad, que Cristo es mi libertad, que el Señor nos llamó para ser hombres y mujeres libres y solamente la solución la vamos a tener en Él. Amén. Y David huía porque se sentía como traicionado. Se sentía cansado, lleno de temor ante la persecución y dele de Saúl. Y les preguntaba, Saúl venía por la derecha, ¿han visto a David? Y venía y preguntaba y por la izquierda, ¿y han visto a David? Hasta que llegó un punto que dije, híjole, pues no. ¿Y entonces qué le pasa a mi suegro? Más vale que no me fuese casado con su hija. David se encontraba, o sea que la cueva para él fue su refugio y su escondedero. Y dice que el alma de David para ese momento se encontraba en la cárcel.
en la cárcel de la desesperanza, de la aflicción y de la persecución. Pero en la historia que leímos, amados hermanos, dice que, ¿cuáles fueron estas personas que llegaron a la cueva? Porque yo quiero decirte que así como te sientes tú, se sienten muchos también. A veces decimos, es que no puede ser porque yo soy el único, o porque soy la única que vivo y paso esta situación, o porque yo me siento así. No, no eres el único. Te tengo quien más se siente así. Dice, la familia de David, porque leímos en el versículo 22:1 de Primera de Samuel, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron que él estaba allí, vinieron a él. Aquí me llama mucho la atención, porque seguramente los hermanos de David y la familia escucharon la persecución que tenía David. Y qué lindo gesto de parte de la familia de David, donde se acercaron y le dijeron, oye, brother, no estás solo en este asunto. Yo sé que te están persiguiendo, pero mira, aquí vinimos tu mamá, vinimos tu papá y vinimos tus hermanos porque también nos sentimos como tú te sientes. Qué bonito es tener familia así, que cuando nos sentimos tristes y afligidos puedan acercarse a nosotros y llevarnos un pan, darnos un café y sentarnos a la mesa y decirnos, no estás solo en este proceso, yo también estoy contigo. Qué bonito, ¿verdad? Yo me imagino a David, no puede ser que por mi culpa estén persiguiendo también a mi familia, porque eso también agobió la vida de David. Pero la familia, por eso es que yo vengo a animarte a que cuides a tu familia. Reconcíliate con tu familia, porque cuando todos los demás faltan, tu familia es la que va a estar allí contigo. Pero no sigue la historia hasta allí, sino que sigue diciendo el versículo 2. Muchos afligidos, o sea que los primeros que se acercaron a David fue la familia. Pero sigue diciendo que también se acercaron muchos afligidos, Primera de Samuel 22:2, y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. O sea que David prácticamente hizo allí un lugar de congregación. Y me llama mucho la atención porque ahí no llegó gente buena. Ahí no llegó gente, ay, ¿a poco te sientes así? No puede ser, o sea, no, yo me siento muy bien. No, ahí llegó gente que se estaba identificando con la condición y la situación que estaba atravesando David. Por eso, amados hermanos, que Dios a veces nos presenta personas teniendo la misma condición por la cual nosotros hemos vivido, hemos pasado o aún estamos atravesando, porque Dios quiere que así como Él estuvo con nosotros, así como nos dio la victoria, así como hizo maravillas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, nosotros tenemos que hablarle a los demás de lo que Dios hizo con nosotros en esas circunstancias y darles por la palabra de Dios la esperanza de que Dios también a ellos los va a ayudar para salir adelante. Y dice cuando hablaba, ¿verdad? Muchos afligidos. Viene de la palabra sud, que significa personas que andan en opresión, en angustia y en estrés continuamente. Y David fue jefe de ellos. O sea, David fue jefe de los afligidos y de los perdedores. Pareciera, ¿verdad?, que todo estaba en su contra. Él iba a buscar un refugio, pero resulta que se le va a la familia y le llegan los amigos que estaban hasta peor que él a lo mejor. También aparte de los afligidos llegaron los endeudados, es decir, aquellos que no pudieron pagar sus deudas y se fueron de fugitivos porque dijeron, yo prefiero ser un fugitivo que ser esclavo de mi acreedor. A lo mejor Coppel andaba por ahí buscándolo y ellos dijeron, no, papá, yo me voy para donde está David porque él sabe cómo es la onda, me voy por allá para que Coppel no me esté persiguiendo. Los endeudados se acercaron a David. También dice más adelante, los endeudados, sí. También dice más adelante, ¿quiénes se acercaron a David? Los amargados de espíritu. Y esto tiene que ver con aquellos que están amargados de alma por haber sido agraviados y maltratados. Yo pienso que aquí David quedó corto y pequeño a la condición que él estaba viviendo para con todo lo que él se tuvo que enfrentar a su alrededor. A lo mejor en algún momento de su vida él dijo, o sea, yo huyendo de, o sea,
Saúl porque me quería matar, ciertamente, pero aquí como que está más gacha la cosa con esta gente que se me acercó. Y Dios ha sido tan maravilloso, amados hermanos, que no podemos quejarnos de la gente que Dios pone a nuestro alrededor. Porque fíjese, David no buscó a estas personas. Ellos llegaron a David. Porque si David fuese escogido a esas personas, ¿usted cree que David va a escoger a gente que está peor que él? Pareciera que no. No, yo no me voy a juntar con, ay, no, aquel está leproso, aquel está enfermo, aquel es así, aquel es allá. No, hombre, ya es suficiente con la carga emocional, con el problema que yo tengo para buscar gente igual o peor que yo. Pero no, David no los buscó, la gente fue hasta donde estaba él. Pero todo tenía un plan y un propósito maravilloso. Y aún en medio de esta situación, estos hombres que estuvieron con David, los amargados de espíritu, los endeudados y los afligidos, pasaron el mismo proceso que pasó David y fueron más adelante 400 hombres, los más poderosos después de David, que mataron a los próximos gigantes. Porque la gente que Dios nos pone alrededor, que a lo mejor están peor que nosotros o igual que nosotros, es porque Dios quiere que nosotros también los preparemos para que más adelante también tengan bendiciones, también se armen con todas las guerras, espiritualmente hablando, para tener victorias en nuestras familias, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces no vamos a quejarnos de lo que Dios nos ponga alrededor. Vamos a entender por qué Dios nos está poniendo personas como ustedes y como yo. Ya basta de quejarnos, amén. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para salir de este Adulán, verdad? De este lugar de refugio, de reposo o un lugar cerrado. ¿Cuál sería la estrategia? Número 1, la adoración a Dios y la intercesión. ¿Por qué? Porque dice, esta adoración se debe centrar ¿en quién? ¿En el hombre o en Dios? En Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso David dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27, ¿verdad? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque se juntaron los malignos, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Y aunque contra mí se levanten la guerra, las lenguas, lo que digan, yo estaré confiado en Jehová mi Salvador. Por eso que David decía esta palabra. Y sigue diciendo que David escribió el Salmo 57 pasando también en esta cueva. Y él decide adorar y alabar a Dios aún en el momento de la aflicción. Entonces, para que tú y yo podamos salir de esta cueva de Adulán, vamos a alabar a Dios. Vamos a cambiar nuestra manera de creer. Vamos a cambiar nuestra manera de hablar. Vamos a cambiar nuestra manera de mirar. Vamos a enfocar nuestra mirada en aquel que todo lo sabe, en aquel que todo lo puede. Y dijo el salmista David en el Salmo 57, 1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y la sombra de tus alas y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Es a ese Dios que tú tienes que clamar, a ese Dios que te favorece. Por eso que dice el Salmo 103:4, ¿verdad? Que Dios es quien rescata del hoyo tu vida y es quien te corona de favores y misericordias. No hay otro a quien tú tienes que acudir, sino es a Él. Y sigue diciendo el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y verdad. Y después dice el versículo 7 y 8, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré, en otra traducción dice, y alabaré salmos. Despierta alma mía, despierta arpa, me levantaré de la mañana. ¿Cuál es la solución para salir de la cueva de Adulán? ¿Quejarte o ser agradecidos y alabar a Dios? Ser agradecidos. Otro consejo o estrategia para salir de la cueva de Adulán es la dependencia de parte de Dios. Y dice el versículo que leímos, 1 Samuel 22, 3 y 4, y ya casi estamos terminando, mis amados. Y fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí.
David dice, oye, rey, necesito entender lo que Dios va a hacer conmigo. Quédate con mis papás, por favor, ahí. Estaba honrando a sus papás. Que no me les pase nada a mis dos viejitos, que yo todavía los quiero conmigo, pero necesito ir poquito más adentro. Quédate con ellos hasta que yo entienda lo que Dios hará de mí. Aquí David entendió que se trataba de la voluntad perfecta de Dios y no de nuestra propia voluntad. ¿En cuántos momentos de nuestras vidas decimos, Señor, ya no aguanto más, necesito que tú actúes a mi favor? Pero déjame decirte que no se trata de tu tiempo, se trata del tiempo perfecto del Señor. Y una de las estrategias entonces para salir de la cueva de Adulán, que fue un momento pasajero, un lugar donde primeramente tenemos que ser procesados, tenemos que entender que nosotros específicamente debemos de depender de Dios. Nuestra dependencia de Dios allí en la cueva es donde Dios nos hace entender muchas cosas. Por eso que David dijo, ¿verdad? Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, porque allí somos sinceros. Ahí en la intimidad somos verdaderos. Ahí en la intimidad donde Dios nos conoce, hermanos. Es allí donde nosotros podemos expresar lo que somos, lo que tenemos y lo que sentimos. Y yo puedo decirte y te doy garantía en el nombre de Jesús, que cuando tú empiezas a intimar y empiezas a entender allí en la cueva lo que Dios está haciendo contigo, hermano, tú vas a cambiar tu manera de pensar, de ser, de hablar y de actuar. Y tercer punto específicamente para salir o como estrategia para salir de la cueva es la obediencia. Y está en el libro que leímos, la historia, 1 Samuel 22:5, porque dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Llegó un profeta, no sabemos de dónde, pero tenía propósito para la vida de David y le dijo, no te quedes aquí en este lugar fuerte. Pareciera que le estuvieras diciendo, yo creo que tú te estás mucho acomodando aquí. Vamos, vamos, vamos. Sal de la zona de confort, porque ya él estaba allí asegurado, no, mira, aquí tengo mucha gente, mejor nos quedamos en este lugar. Y el profeta le dijo, sal de este lugar fuerte. ¿Cuál puede ser ese lugar fuerte? Puede ser la confianza que él tenía en sí mismo. Él se estaba armando de muchos hombres bastante fuertes y poderosos. Y él dijo en algún momento, bueno, maté a Goliat y con estos 400 hombres que tienen la misma condición que yo, no, yo con esto, bueno, ya con ellos sí la armo y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer. Y el profeta de parte de Dios fue enviado y le dijo, sal de este lugar fuerte. Puede ser la confianza que tenía en sí mismo. Pero ¿qué me dice la palabra en Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿De quién vamos a confiarnos nosotros? ¿De mi fuerza? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en ti. Puede ser que el lugar fuerte también sea la espera. Y aquí nos cala poquito, ¿verdad? Porque cómo la espera desespera, y también he hablado de eso, ¿verdad? En la sala de espera de la vida, ¿cuánto nos cuesta esperar? ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo te olvidaste de mí? Decía David. Y Dios mío, los perros y tantas cosas que decía me persiguen. Dijo en el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque cuando nosotros esperamos en Él, vamos a tener la victoria segura. Cuando nosotros esperamos en el Señor, hermano, hay garantía de que las cosas van a estar bien. Diga, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y le dice que se vaya ¿a dónde? A una tierra llamada Judá. Y dicen los historiadores que Judá significa alabanza, significa agradecer, significa adoración, saliendo de las tristezas. Por eso que el salmista David dijo en el Salmo 30, 11 y 12, has cambiado mi lamento en baile. Parece que él se quiso quedar mucho tiempo en esa cueva, pero Dios le dijo, sal y ve a la tierra de Judá. Estaba profetizando, ve a la tierra prometida. Yo aquí no te mandé ni te llamé para que continúes tanto tiempo, tantos años. Esta cueva por la cual tú viniste es porque yo lo estoy permitiendo, porque estoy formando tu carácter, porque estoy formándote para lo que yo te voy a usar en gran manera. David estaba allí
bien acomodadito ya, puso calefacción cuando tenía frío, puso el aire acondicionado, bueno, exagerando, ¿verdad? Cuando tenía calor, pero estaba muy cómodo allí. Él estaba en su zona de confort. Y es allí, hermanos, donde el Señor comienza a trillar nuestro carácter, porque ninguno de los que estamos aquí queremos pasar por la escuela del Adulán. No queremos pasar por esta escuela necesaria, porque es Dios formando nuestra vida para lo porvenir. Y yo puedo asegurarte que la vida de David fue mejor después que él salió de esta cueva de Adulán, porque en esa cueva es donde él entendió lo que Dios tenía para él. Dios tiene propósitos para nosotros. No nos quejemos más de la cueva donde quizás estamos atravesando. Hay cuevas mentales, hay cuevas psicológicas, hay cuevas en todos los ámbitos de nuestras vidas. Pero la cueva que Dios permite es porque Él quiere que nosotros lo reconozcamos allí aún en ese lugar. Que no sea la cueva el refugio para mí, sino que sea Dios mismo el refugio en esa cueva. Amén. Dios les bendiga a todos los que se estuvieron conectando en esta hermosa mañana. Y pueda Dios darte sabiduría para que entiendas a lo que Dios te ha llamado. Amén.